Los pibes, o abrir para que se incorporen solos, como te guste más. Hola, profesor. Hola, hola. Arrancamos. Bueno, A ver ahí si quiere probar, si anda el PowerPoint. A ver. Ah, qué bueno, venimos bárbaros. Bien. Bueno. Yo no sé si los chicos están viendo ahí el PowerPoint. No, el Power por lo menos no No, se ve algo como una página que dice Checkpoint Mobile, pero no. vamos a intentar de nuevo. A ver, pues yo lo veo, pero. A ver, vamos otra vez. Sí, que sale la segunda. ¿Ahora? Ah, ahora sí. Perfecto. Sí, Bien. sí. Bueno, buenísimo. Bueno, no Bueno, sé si ya tuvimos dejo la que. clase y cuando quiera, ya está grabando, ya la puede empezar entre 10 minutos. No queda más remedio ya. Estamos perdidos, tenemos que empezar. Bueno, chicos, ya hemos terminado dos puntos vinculados a dos cuestiones nuevas que había agregado el doctor Blasic. Una era acerca del nuevo modelo de interpretación, que yo espero que, más allá del práctico que ya hicieron todos y ya corregí, lo relean antes del examen, porque es muy importante ver cuál es la forma que se adopta en periodos democráticos para hacer la interpretación, y lo que vimos al final, que era un molde de interpretación vinculado a la posición de la mujer. profesor, Pero ¿se puede acercar un poco al micrófono? Lo escucho muy bajo. ahora, ahora, Ahí está bien. ok. Gracias. Bueno, para que voy a hacer algo que me da la luz en la cara. Entonces, para que no muera achicharrado, voy a ver si puedo hacer un pequeño cambio. Y así, es muy oscuro, pero se lo pongo un poco más claro. Ahí voy. Bueno, así me ven en semisombra mientras vean bien el PowerPoint. Vamos, todo bien, ¿escuchan? Sí, sí, ¿Están? perfecto. Perfecto. Bueno, les decía que hoy ustedes tienen en el aula virtual ya un escrito que refiere a los puntos principales de la bolilla 1, que es el análisis filosófico de los derechos humanos. Y yo les voy a dar alguna idea más acerca del fundamento filosófico, pero esto que les escribo es distinto de lo que está en el trabajo, que también van a tener que leer, con esto lo van a interpretar mejor, para después ir a al aspecto de las definiciones que vamos a ver desde el punto de vista jus positivista o jus naturalista, y finalmente a ver un aspecto que hace a los fundamentos políticos de los derechos humanos, que es un puntito que también agrega Blasic y que a mí me gusta que lo tengan al menos reflejado en este PowerPoint y en el otro que les voy a mandar mañana. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquitito, hacer una síntesis de fundamentos filosóficos. Ustedes saben que en general desde la filosofía se puede ser naturalista, positivista, críticos, hay una visión crítica desde el marxismo, esa la pueden encontrar en el libro de Juan Carlos que está subido a la página, pero esencialmente ahí me parece que ustedes tienen que conocer las dos posiciones
más fuertes a partir de las cuales se han hecho interpretaciones filosóficas de los derechos humanos, que son el positivismo y el naturalismo. Frente al positivismo, hoy hay una posición un poquito con alguna pequeña variante del positivismo, que es el positivismo vinculado no a la norma claramente enunciada, sino el positivismo sobre derechos y principios, que es un positivismo más abierto a la interpretación y para algunos más cercano al naturalismo. Profesor, buenas noches. Se lo escucha muy bajo. Muy bajo. Bueno, estoy casi pegado al aparato. A ver, lo voy a poner más acá. Ahora, ¿cómo va? Ahora sí, se lo escucha bien. Bueno, esperemos que sigamos. Todo lo que yo les decía es que más allá de las dos posiciones, que son la ius positivista y la ius naturalista, está un ius positivismo de los principios, que es la teoría de Alexis, y yo se las enuncié en el segundo trabajo de Derechos Humanos y Sistema Jurídico, que es un poco la que le da un mayor realce interpretativo a la filosofía de los derechos humanos. Sin perjuicio de eso, yo creo, como muchos positivistas, que desde que se incorporaron los instrumentos internacionales sobre derechos humanos al bagaje del derecho internacional, ya no hay que preocuparse tanto de fundar la naturaleza de los derechos humanos como de cumplirlos y hacerlos cumplir en el punto de su protección y de su promoción. De todas maneras, esta es una cuestión que conviene conversar. Yo acá les doy, cuando vean las imágenes, tres imágenes. Uno que es un aspecto muy clásico, en el medio está Daniel Sarsay, y a los costados están Vidal Campos y Carlos Nino. Carlos Nino que habla de los derechos morales, Vidal Campos desde un realismo básicamente y un naturalista. Faltaría acá una imagen de Bernengo, que sería el positivista del equipo. Bien, yo acá digo que si queremos hacer un análisis al menos semántico de todos los instrumentos de derechos humanos que hoy tienen la jerarquía de la Constitución, ¿me escuchan mal o más o menos? ¿Me van escuchando? Más o menos. Qué Se bacano. escucha bajo, profesor, pero se escucha claro. Si se escucha claro, seguimos, porque hasta ahora veníamos andando bien con esto. Bueno, sigamos. Entonces, el análisis semántico de estos instrumentos internacionales indica que los derechos que están ahí, los derechos que están en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración Universal, en la de Derechos Civiles Políticos, en la de Económicos Sociales, en general consisten en admitir la posibilidad de poner límites a la acción estatal. Un poco lo que hace los derechos de la parte dogmática en las constituciones escritas y poner al ciudadano en una idea de empoderamiento, reivindicando sus derechos y anulando las decisiones que sean contrarias a los derechos. Digo, al poder ciudadano, ciudadana también. Bien, se trata entonces, estamos hablando de ciertos derechos que pertenecen al ser humano en cuanto tal, sea cuales fueren las particularidades accidentales de su posición en la sociedad. O sea, con esto les quiero decir que cualquier grupo que integra una sociedad tiene los mismos derechos fundamentales que otros. Aún ciertos grupos desaventajados, como por ejemplo la mujer, que es un grupo de riesgo dentro de la estela de los derechos humanos y a la que hay que generarle acciones positivas, eso no significa que tenga más derechos originariamente, sino que por ser un grupo humano que tiene un contexto deficitario de sus derechos en relación al hombre, se le añaden prerrogativas para equiparar. Eso pasa con las personas con discapacidad, que a veces nosotros decimos, y son personas que tienen capacidades diferentes, entonces hay que ayudarlos a que se adecúen
al resto. Pero es como cuando nosotros decimos, esta sociedad está hecha para diestros, porque si un zurdo quería hablar hace mucho cuando estaban los teléfonos públicos, era un lío, porque el teléfono tiene el mango hecho para un diestro. O imaginen que un zurdo quiere tocar la guitarra, tiene que cambiar de todas las cuerdas porque están hechas para derechos. Entonces no es que hay gente que tienen déficit, sino que la sociedad ha hecho la estructura social considerando que todas las personas son iguales y sin ningún tipo de déficit. Se ha pensado en aquellas personas que no tienen las discapacidades. Por ejemplo, se hacen semáforos con luces porque no se considera que hay personas ciegas. O se hacen accesos sin rampas porque no se considera que haya personas que tienen problemas físicos y no pueden deambular. Entonces no es un problema de la persona, es básicamente un problema de la sociedad que limita a determinadas personas. O sea, si la estructura de una sociedad la hubieran hecho las personas con discapacidad, verían que seríamos mucho más equilibrados. Bien. Entonces, una definición de derechos humanos en sentido subjetivo podría ser el derecho a tener la posibilidad de tener derechos. O sea, yo tengo derechos humanos cuando es posible que yo tenga derechos. O bien, el derecho de ocupar una posición que me permita ejercer derechos y mantenerla. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener derecho a tener derechos, pero puedo no ejercerlo, un derecho en particular o una posibilidad en particular. El problema es cuando, pese a querer tener un derecho, no puedo ejercer esa posibilidad. ¿Cómo debiera entonces concebirse la naturaleza humana para que sea posible una noción de derechos humanos? Es que todo ataque contra la esencia, yo acá pongo de la propiedad, pero es de el atributo básico del ser humano, de ser capaz de perseguir objetivos conscientemente. Es una violación de los derechos humanos. Si a mí me impiden ser, están violando mis derechos humanos, puesto que al mismo tiempo se le quita la posibilidad de ser un sujeto de derechos en general. ¿Cómo hacer entonces para superar las diferencias en el modo de interpretar los derechos humanos? Bueno, hay que resaltar en forma prioritaria que aunque los derechos humanos se derivan de la naturaleza humana, que es inmutable, acá vamos a encontrar en los tiempos que corren algunas ideas que van variando y se habla de los derechos de los animales. El orangután que tiene un derecho, el perrito que tiene un derecho. En general, nosotros decimos que los animales tienen derechos porque eso se vincula con nuestra necesidad de protegerlos. Porque hay animales a los que no le conferimos ningún derecho. A la vaca la comemos rápidamente el domingo haciendo un asado. Y esa vaca no tiene ningún derecho a pastorear libremente porque la estamos engordando para comerla. Por supuesto que hay posiciones vegetarianas o veganas que indican no hay que comer a los seres vivos. Y uno se siente, cuando no es vegano o vegetariano, como un aniquilador de las otras especies. Cierto que el ser humano es predador, pero lo real es que hoy hemos consagrado derechos de los seres humanos y cuando consagramos derechos de algún ser no humano, lo hacemos en función de necesidades de los humanos más que de necesidades de estos seres que nos acompañan tanto como son nuestras mascotas y otros animales a los cuales cuidamos y resguardamos. En realidad, yo acá puse hay que resaltar en forma prioritaria que aunque los derechos humanos derivan de la naturaleza humana, que es inmutable por la Declaración Universal, su determinación tiene que tener en cuenta que esta naturaleza está inserta en diferentes situaciones históricas y étnicas. O sea, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de derechos humanos y respetar otras culturas, y respetar otras etnias, y respetar otras historias y situaciones sociales. ¿Cómo superar esta situación? Yo creo que jamás llegaremos a una
formulación definitiva de derechos humanos y que tenga una fundamentación en la cual estén todos de acuerdo, si están fundados sobre la naturaleza humana, porque somos tan diversos y tan desiguales, de modo que es necesario reflexionar acerca de cada interpretación que se nos propone para juzgar si cumple o no con esas exigencias de la naturaleza humana en cada una de las situaciones. Entonces, el concepto mismo de los derechos humanos es un desafío al dispositivismo, porque hay que admitir que allí donde esté en juego los derechos fundamentales, el asunto no va a depender solamente de la competencia de un Estado. O sea, si hay violaciones a derechos humanos en la Argentina, su solución no solo depende de la Argentina, porque una vez fracasado el reclamo en sede nacional, vamos a poder hacer un reclamo ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque su protección es indivisible y trasciende las fronteras nacionales, entrando en la comunidad internacional, que justamente tiene principios específicos que hacen a la existencia de los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿hay una definición válida de los derechos humanos? Y acá entonces voy a empezar a hacer un pequeño trabajito, que ustedes lo van a encontrar en el artículo de Sistema Jurídico y Derechos Humanos, que ya se lo estoy buscando, para darles algunas definiciones y explicarlas desde los confines del ius positivismo o del ius naturalismo. ¿Siguen escuchándome bajito o no podemos entender? Nada, No, no, se escucha bien. escucha bien, perfecto. Primero les voy a dar una definición primera que más que todo es una definición de alguna manera histórica y de una forma es un reconocimiento a alguna cosa buena que ha hecho nuestra Corte Suprema hoy tan vapuleada. Fíjense que una jurisprudencia del caso Scott, ustedes saben que tanto el caso Civil como el caso Scott fueron las dos piezas de jurisprudencia con la que la Corte admitió la acción de amparo cuando no había ley que la consagre. Bien, entonces la Corte dijo, los derechos humanos, no decía los derechos humanos, los así denominados derechos humanos, que estamos en el año 57, son los derechos esenciales del hombre. Claro, esta versión es de claro corte ius naturalista. No dice los derechos humanos son los legislados, o son los regulados en una constitución, o son los que el Congreso determinó. Son aquellos que son esenciales del hombre. Faltaba que dijera haya o no normas que los consagre. Bien, esta versión que de corte ius naturalista los relaciona como una derivación de una consecuencia que es anterior al ser humano, que es lo que hace a la esencia de las personas, que es su dignidad intrínseca. Entonces, cada vez que nosotros queramos ver si una definición o una conceptualización de derechos humanos es positivista o naturalista, lo primero que tenemos que ver si la definición dice que los derechos son instituidos o creados, ahí va a ser positivista. Y si dice son reconocidos, va a ser naturalista, porque el naturalismo dice que los derechos están y la norma solo los reconoce. Bien, dicho esto, siempre un naturalista va a suponer que está hasta de más la norma que los consagra, mejor que esté, porque derivan de la dignidad de la persona. Más explícita, y desde este mismo contexto naturalista, fue la definición que dio el jurista chileno Evans de la Cuadra, y dijo que los derechos humanos son aquellos que representan la consecuencia de un valor jurídico, como lo es la dignidad fundamental del hombre. Hoy diríamos la dignidad fundamental del ser humano, incluyendo hombre, mujer y LGTB. Bien, pero lo importante es que Evans de la Cuadra otra vez
dice, bueno, para hablar de derechos humanos hay que hablar de una derivación de la dignidad intrínseca del ser humano. Otros autores relacionan directamente a los derechos humanos con la condición del ser humano y la condición que el hombre representa como tal y la mujer. Por ejemplo, la argentina Gutiérrez Pose dice que los derechos humanos son facultades o prerrogativas que corresponden al individuo, acá está mejor enunciada, no dice al hombre, por su condición de ser humano. O sea, cada vez que a nosotros nos dicen, usted es un ser humano, entonces nosotros tenemos que decir, si soy un naturalista por esa sola condición, tengo derechos humanos. Porque por la sola condición humana y por la dignidad que eso me merece, soy una persona que tiene derechos humanos. Claro, indicando en detalle el sentido de esta concepción respecto de la naturaleza filosófica de los derechos. Profesor, Sí, disculpe, no entendí bien. ¿A esta posición hay que atribuírsela al naturalismo o a la doctrina argentina? No se entendió bien. Obviamente al naturalismo, ¿no? Pero ¿es a la que responde la doctrina argentina? escúchame, yo les estoy diciendo quién es el autor que la enuncia. Hasta ahora solo les he indicado definiciones de corte naturalista. Perfecto, sí, bien, no se entendía bien porque se está escuchando un poco bajo. Claro, que van acotando cada vez más el concepto, que lo derivan primero de la dignidad, después de la condición humana, pero nunca de la norma que los crea. ¿Me entienden? A ver, ¿me entienden? Sí, profesor. Bien. Sí, ¿Ustedes sí, sí. Entiendo. entienden? Me dicen sí o no, porque si no yo me quedo pagando. Bueno, otra vez un chileno, Hubner Gallo, Iván Hubner Gallo, que dice que los derechos humanos son el conjunto de atributos inherentes al hombre, dice Gallo, por su condición de tal y que conciernen al resguardo y perfeccionamiento de su vida y al ejercicio de ciertas prerrogativas y libertades básicas que la autoridad pública debe respetar y amparar. Entonces, un Gallo dice, bárbaro, los derechos humanos derivan de la dignidad del ser humano, pero además le dan al ser humano el derecho de exigir a la autoridad que lo proteja. O sea, acá están metiendo al lado de la idea de derecho la idea de garantía. Fíjense que Vidal, en la última etapa de su vida, él decía, en el siglo XXI, el verdadero nombre del derecho se llama garantía. Porque él decía, de nada vale anunciar un derecho si no lo podemos exigir. Entonces, un Gallo dice, los derechos humanos tienen por base la dignidad del ser humano, pero permiten a la persona exigirlo. Si no, estamos un poco pagando. Siguiendo en esta idea y un naturalista, algunos autores ya ponen su atención, seguro que los derechos humanos parten de la dignidad humana, pero ponen la atención en de qué forma puede violarse la dignidad humana. Entonces ahí van elaborando las definiciones. Por ejemplo, otra argentina, Cecilia Medina, que es internacionalista, dice, la noción de derechos humanos pretende proteger la dignidad humana, esto está claro. Y agrega, esta se ve amenazada constantemente y a menudo de maneras nuevas. Entonces dice, los catálogos de derechos nunca agotan ni pueden agotar las infinitas formas que a lo largo del tiempo puede tomar la protección de la dignidad humana. Como por ejemplo, uno no podía imaginar que en Ruanda, cuando una mujer engañaba a su marido, la sanción era meterle culebras por la vagina y coserla para que se la coman desde adentro. Entonces uno dice, ¿puedo yo imaginar esa forma tan terrible de violar la dignidad humana? Y les digo, y puede haber más terribles aún. Por eso Cecilia Medina dice, señores, los derechos humanos violan la dignidad humana, pero ojo, estemos atentos, porque no podemos hacer nunca un catálogo, porque siempre vamos a encontrar otro derecho y otra violación a ese derecho.
Otros autores afirman la gravedad que hoy presenta la violación de los derechos humanos y desde este punto de vista centran el estudio en la repercusión más social que individual. Hasta ahora todos los autores que vimos dicen los derechos humanos son de la persona. Cuando el derecho de la persona es violado, tendrá que tener derecho a hacer un reclamo a la autoridad. Y siempre hablamos individualmente. Pero, por ejemplo, un autor como Fixamudio dice, vamos a ver qué puede hacer el derecho para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Entonces dice, los derechos de la persona humana o derechos fundamentales poseen una naturaleza diversa de los derechos subjetivos. Acá Fixamudio hace una distinción. Todos son derechos humanos, pero los que están en la Constitución son los derechos fundamentales. Así trabajan los españoles también. Y estos derechos, dice, tienen una naturaleza distinta de los derechos subjetivos. O sea, el derecho a leer un libro tranquilamente es muy distinto del derecho a la vida. Bien, puesto que estos derechos regulan la dignidad e inclusive la existencia misma de la persona. Y por eso su violación, aun tratándose de derechos individuales, trasciende la esfera del sujeto y adquiere una repercusión social. Cuando se discutía acá lo de las terribles desapariciones de personas en la época de la dictadura, se decía, bueno, ya la sola desaparición de una persona es una gravísima violación a los derechos humanos. Imaginemos la de 20.000 o 30.000. Bien, pero lo que dice Fixamudio es que ya una violación a los derechos de una sola persona adquiere una repercusión social. Bueno, vamos más o menos bien. Sí, profe, vamos bien. Bien, es decir, profe, es como que me alienta a seguir adelante. Bueno, vean ustedes entonces todo lo que yo les estoy diciendo para que el día que tengamos que hablar de una definición no se limiten a la que yo doy al final de todo este esquema. Hay un montón de definiciones y la definición va a tener mucho que ver con su concepción de los derechos humanos. Por eso les doy tantas para que ustedes puedan elegir sabiendo qué es lo que eligen. Bien, con base entonces en esta expresión, en el tema de la repercusión social de la violación de un derecho, hay autores que desarrollan el concepto de derechos humanos diciendo que ellos representan necesidades básicas, que son los autores que se ocupan de los derechos sociales. O sea, un derecho humano es el que permite que yo preserve mi vida, pero también es el que permite que yo tenga alimentación, salud y vivienda. Entonces, ya cuando nos metemos en los derechos sociales, otro chileno, Roberto Mayor Galorga, dice, los derechos humanos son aquellos que posibilitan a la persona exigir de la autoridad respectiva la satisfacción de sus necesidades básicas. Vean cómo cambia la orientación. El derecho humano no es a una atribución individual, pero se apunta en este caso, yo tengo derechos humanos cuando tengo vivienda, alimentación, comida, salud. ¿Mm? Tenemos al lado de esta otra arista de pensamiento que desarrolla el concepto de derechos humanos partiendo de la necesidad de indicar que los derechos humanos representan necesidades básicas, como lo dijo recién Mayor Galorga, pero desde otra esfera del pensamiento están los positivistas, que son los que entienden que solo es derecho el derecho positivo, y en consecuencia los derechos humanos son ante todo disposiciones que las sociedades consensúan. Por eso, digamos, la versión dura y pura del positivismo, una versión kelseniana, se afloja cuando la desarrolla Alexis, que dice los derechos humanos son aquellos principios que la sociedad va a consensuar. Como todo principio admite interpretación, como ya hemos visto cuando vimos la parte de interpretación, es más
abierta a esta modalidad. Entonces podemos ser positivistas de los derechos y los principios, ¿bien? Y no estrictamente de la norma, porque esa manera de expresar no nos permite elasticidad en la interpretación. El riesgo, como yo les conté y como ustedes bien dijeron en algunas respuestas al trabajo práctico, es cuando el intérprete quiere usar moldes interpretativos propios y no de los que provee el mismo sistema. A eso se encarga de decir Alexis. Yo admito interpretación, pero dentro de los confines del propio sistema constitucional. Entonces, en esta línea interpretativa, que es la del positivismo, está Robert Alexis, que él dice, normas de derecho fundamental son aquellas que son expresadas a través de las disposiciones fundamentales. Y disposiciones fundamentales son solo las que están contenidas en el texto de la ley fundamental. O sea, normas fundamentales, o sea, normas de derechos humanos, o derecho fundamental, es el que está escrito en la Constitución. Bien, esto nos deja poco margen de interpretación fuera del sistema constitucional. Sonia Picado, que es otra constitucionalista argentina, que es positivista, dice que derechos humanos son aquellas facultades que no reconocen un antecedente jurídico en ninguna relación previa. O sea, derechos humanos son los que nacen de una relación jurídica, pero no tienen antecedentes en la razón, en Dios, en el consenso previo de la sociedad. No, ni sociológico ni filosófico. Derechos fundamentales son aquellos que nacen del consenso de la sociedad y no tienen ningún antecedente en relaciones previas. ¿Me van siguiendo? A ver si escucho. Sí, sí, gracias. Bien. Hay otros, acá es donde viene siempre Vidal, que es un naturalista y nosotros éramos positivistas. Miren, chicos, acá no es tan importante ser un naturalista o un positivista. Él decía que está bueno que el derecho surja de la norma. Disculpe, profesor, no lo estoy escuchando. Sí, Vidal Campos nos decía que no hay problema en ser un naturalista o un positivista, pese a que él era un naturalista. Él decía, no hay problema, es buenísimo que el derecho esté en la norma, pero si no está en la norma está igual, decía él. Bien, porque nosotros no tenemos que pensar que el derecho surge de la fría norma. Y nosotros le decíamos, pero Germán, la norma no es fría, es la consecuencia de un debate de representantes del pueblo, o sea, es la razón de la sociedad. Bueno, que sí, que no, y nos peleamos. Entonces él decía, chicos, el verdadero enemigo, ¿quién es? El que dice que el fundamento del derecho humano es una norma, el que dice que el fundamento del derecho humano es la razón anterior, o el que dice que no es posible la existencia de derechos humanos. Y él siempre respondía, los negadores son nuestros enemigos. Porque nosotros con uno o con otro fundamento decimos que existen los derechos humanos. El problema es cómo los fundamentamos. ¿Me entendieron esto? No, no escucho nada. Bueno. No, nada. Sí, yo sí. Bueno, Vidal Campos indicaba que no es tan importante decir que los derechos humanos se fundan en la norma o en la razón anterior. Acá hay que pelear contra el que dice no es posible fundamentar los derechos humanos porque no tienen existencia. Él dice, el enemigo es el negador de los derechos humanos, no el que dice que se funda en una norma o en una relación anterior. ¿Ahora me escucharon? Sí, profesor, yo lo entiendo perfectamente, pero me parece una ridiculez la negación ante los derechos humanos. Bueno, ahora les voy a decir, como dicen los negadores. Gonzalo Ibáñez, que es un autor chileno, dice que en el mejor de los casos los derechos humanos indicarían la materia del derecho, o sea, los derechos de las personas. Pero como no dan un criterio para establecer su forma, es imposible saber a partir de ellos qué es de uno y qué es del otro.
Acá tienen una definición negatoria. Otros autores, que a mí me gustan más, relacionan directamente a los derechos humanos con la democracia de diversas maneras. Yo soy de aquellos que entienden que no es posible hablar de derechos humanos cuando el sistema no es democrático. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa en las dictaduras? ¿O qué pasaba cuando gobernaba Videla? Y pasaba que había lucha por los derechos humanos, pero no hay derechos humanos. Cuando viene un dictador y dice, yo doy los derechos civiles, pero no los políticos, porque ustedes pueden trabajar, pero no pueden votar. No es que con dar un poquito o con establecer un poquito de derechos humanos, los derechos están garantizados. Los derechos son un conjunto sistémico. O los tenemos o no los tenemos. Y hasta ahora el espacio en que son posibles los derechos humanos es la democracia. Y fíjense que la democracia tampoco es posible si no están los derechos humanos. ¿Qué dice el español Arapinilla? Dice, los derechos humanos no son imaginables sin democracia, en su más alto nivel participativo. Pero después dice, asimismo, la democracia queda desvirtuada si no parte de los derechos humanos, ante todo del derecho originario de la libertad, pero también hoy más que nunca de la proyección a los derechos de segunda y tercera generación. Por mi parte, yo digo que los derechos humanos son facultades o prerrogativas de la persona, pero también del grupo social, que están enmarcadas dentro del Estado de Derecho, regulan la dignidad y existencia misma de la persona humana, por lo tanto, es ius positivista y no ius naturalista, y permiten a sus titulares exigir a la autoridad respectiva la satisfacción de sus necesidades básicas que allí están enunciadas. Esta definición, más que definición, es una conceptualización a partir de la cual nosotros podemos dar la idea del concepto de derecho individual o social, la idea de la garantía, la idea que el derecho humano está enmarcado en el Estado de Derecho y de que el derecho humano da a la persona la posibilidad de ejercerlo, si no, no existe. Bien, de todas maneras, lo que hice es darle desde aspectos filosóficos una mínima y básica relación para que ustedes sepan cuál es el origen filosófico que van a tener que complementar con la lectura que les dejé, pero además poder dar una definición desde su propio punto de vista. Ahora les voy a dar otra cosita. Vamos a ver. A ver si podemos. Vamos acá. Ahora compartimos otra vez. A ver. ¿Están viendo el escritorio? ¿Ven un No, PowerPoint? ¿No lo se ve ven? no, se ve el fondo con el VPN, como el fondo de El pantalla del compu. móvil se ve, profesor. Vemos otra vez y seguro que arranca de nuevo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Ahora sí, sí, sí. Ahora lo que voy a hacer es brevemente darle una idea acerca, no de la filosofía política de los derechos humanos, desde un lugar que es el lugar de la derecha, de John Forsyth, que analiza la política internacional de los Estados Unidos y desde allí ve cómo se plasman los derechos humanos más que de la interpretación filosófica desde la acción política. Van a ver que hay un puntito en el programa que dice la política de los derechos humanos. Entonces vamos a intentar buscarle una vuelta desde este lugar. ¿Eh? Vamos a introducir la cuestión. Entonces, es claro que las visiones que tiene el político, el presidente, los legisladores y el Estado mismo, subyacen en las distintas declaraciones sobre derechos humanos. Hoy no hay político que no descanse su accionar en las declaraciones de derechos humanos.
para negarlas o para no negarlas, pero siempre se va a apoyar en las declaraciones. Puede ser que lo haga cuando las quiere implementar, por ejemplo, cuando ahora con estos conflictos que hay con los despojos territoriales, de la gente que toma terrenos estatales o de un tercero, podría ser que el Estado defina un plan de vivienda con los terrenos que son fiscales. Y si, bueno, vamos a elaborar un plan de vivienda, como dice la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Derechos Humanos, y vamos a trabajar esa beta social de los derechos humanos. O cuando define cuáles son las políticas que implementan los estados. Por ejemplo, desde que recuperamos la democracia en 1983 con algunos altibajos, siempre hemos tenido una política concreta en materia de derechos humanos, que era juicio y castigo a los responsables de la desaparición de personas. Algunos de una manera, otros de otra, no sé, Alfonsín desde la sanción a los cabecillas y el perdón a los que estaban abajo, Menem desde el indulto y los perdones generales, Kirchner desde la recuperación de la sanción y justicia a todos, o la Corte y la Corte Interamericana diciendo que las leyes de obediencia civil y punto final eran inconstitucionales, pero el camino era más o menos parecido. Entonces, las visiones del político y las visiones del Estado siempre tienen una relación con los derechos humanos, ya sea si los queremos implementar o las políticas que nosotros implementamos como Estado y frente a otros Estados. Hay puntos de vista contemporáneos sobre los derechos humanos que provienen de tres filosofías. Acá estamos fuera de los aspectos filosóficos que hacen al naturalismo, al positivismo, no. La filosofía conservadora, la filosofía liberal y la filosofía comunitarista. Bien, vamos a ver cómo podemos enunciar a las tres. La filosofía conservadora es una filosofía que conoce que los derechos son desiguales. Raramente se aborda en los instrumentos internacionales, tiene que ver con los estados antes de la creación de la ONU y antes del desarrollo de los derechos humanos, porque todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se basan en la idea de igualdad. Por ejemplo, las políticas internacionales del gobierno británico antes de la guerra tenía que ver con una idea conservadora. Bien, la riqueza para Inglaterra, y hacer los negocios que fueran del caso, sin preocuparse de generar ningún marco de igualdad, porque así era el mundo. Al punto que cuando estudiábamos comisión y promoción, estudiaba para recibirse de abogado en Derecho Internacional, nuestro profesor nos decía, en el Derecho Internacional Dios ha muerto, porque acá no hay Dios y lo que hay son intereses de uno y de otro. Disculpe, ¿podría repetir en el derecho internacional qué? Dios ha muerto, porque decía lo que vale es la apetencia particular de cada Estado y es una guerra a veces con armas y muchas veces sin armas. Esto nos decía. El liberalismo ya es una posición diferente, porque plantea una base filosófica que motiva esencialmente la igualdad de los derechos. Y esto da importancia al bienestar de los individuos y esto impacta en la promoción de los derechos humanos. Ustedes saben que en el marco de los derechos humanos hay dos ideas esenciales. Una es la de protección y otra es la de promoción. Cuando se creó la Comisión Interamericana en el año 48 y inicialmente con su estatus de miembro consultor de la OEA en 54, la Comisión Interamericana era solo un órgano de promoción de los derechos humanos. ¿Qué es promover? Y hacer una conferencia, juntar fondos, si se quiere, hacer un recital internacional para promover la idea de los derechos humanos. Era pensado como para generar una reunión de ricachones que juntaran plata para los chicos pobres de Haití, de Honduras o de Guatemala.
Nunca se pensó que la promoción podía tener un rol fuerte. Pero ¿qué pasó? La Comisión Interamericana, que tenía por función, siempre dentro de la promoción, hacer informes anuales, decir, bueno, qué país está número 1 en derechos humanos, qué país no tiene. Y eso era muy importante porque los empresarios que querían invertir siempre se fijaban en esos informes de la Comisión Interamericana para ver qué países estaban mejor o peor rankeados. Pero sucedió que muchos habitantes de estos países hacían denuncias a la Comisión por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacía la Comisión? Pedía autorización para entrar en el país, se juntaba y empezaba a buscar información. Pedía declaraciones, sacaba fotografías, hacía grabaciones y con eso hacía otro tipo de informes. Y se decía, ¿qué país viola los derechos humanos? Esto fue tan importante que se le dio a la Comisión Interamericana rol de órgano consultivo de la OEA. Porque esto que había sido hecho para ricachones que hacían un recital, pasó a ser un importantísimo elemento de evaluación de cómo estaba el estado de violaciones de derechos humanos en América Latina. Tan importante fue eso, que se pensó en hacer un instrumento internacional de protección de los derechos humanos para la América Latina. Y en el año 69, en Chile, se crea la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que integra allí la comisión que esta vez recibía denuncias, las estudiaba y después la podía pasar a la Corte Interamericana para que se enjuiciara el Estado que violaba los derechos humanos. Vean qué importancia. Tan importante fue eso, recuerden el año 69, que había muchas dictaduras en América Latina, que nadie lo quería firmar ese tratado. Y no entraba en vigencia. No entraba en vigencia, necesitaba 15 países que lo firmen, hasta que 10 años después, en el año 1979, en Panamá, se firma el acuerdo Carter-Torrijos. Carter fue un americano, un presidente de los Estados Unidos, que raramente era un gran promotor de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hizo Carter? Cuando firmó ese acuerdo con Panamá, con Torrijos, que le daba el canal por 10 años más y después lo tenía que entregar, en ese día estaban la mayoría de los países de Latinoamérica para acompañar la firma de ese tratado. ¿Y qué hizo en el mismo año? Le dio su firma al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y qué hicieron muchos países de Latinoamérica? Los firmaron y después los respectivos congresos los aprobaron. Claro, los países latinoamericanos no contaban con que Estados Unidos jamás va a firmar un tratado y va a aprobar su Congreso un tratado en el cual hay una corte, como la Corte Interamericana, que pueda ser más poderosa que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Entonces, a la fecha de hoy, Estados Unidos junto con Canadá no han firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Pero con esto Carter obligó a otros países de América Latina a firmar el pacto. Y hoy se da una situación muy curiosa, porque la Comisión Interamericana, como organismo de la OEA, está dentro y fuera del Pacto de San José de Costa Rica. Para los países que firmaron el pacto, como la mayoría hoy de los países de América Latina, sirve para recibir denuncias y para actuar como fiscal ante la Corte Interamericana. Para aquellos países que no firmaron el pacto y son miembros de la OEA, como Estados Unidos y Canadá, puede recibir denuncias. Lo que no puede hacer es elevarla a la Corte. Pero hoy entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el único organismo del mundo que puede emitir un informe condenatorio para Estados Unidos. Por supuesto, va a ser condenatorio, pero no va a poder ir a la Corte Interamericana. Pero, como decimos nosotros, algo es algo. Fíjense entonces que el liberalismo plantea una base filosófica para la igualdad de derechos que da importancia al bienestar del individuo con impacto en la promoción, y a esto iba,
de los Derechos Humanos, que es lo que esencialmente hace la Comisión Interamericana. Ha tenido impacto entonces en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Claro, la posición liberal está más arriba de los derechos individuales. Esta filosofía se extiende al derecho de dar igual beneficio material, cubriendo esencialmente solo los derechos civiles y políticos. Y esto aún cuando haya, como ustedes saben, muchísimas acepciones del liberalismo. ¿Qué dicen Forsyth? Los liberales están de acuerdo con los pactos internacionales que hablan de derechos civiles y políticos. Llegan hasta el bienestar del individuo. Bien, ¿me van siguiendo, chicos? Sí, gracias. Sí, sí, perfecto. Muy bien. El comunitarismo es una visión que era más de moda cuando estaba la cortina de hierro y cuando estaban los países comunistas. Esta filosofía pone énfasis centrada en algún grupo, una clase o el pueblo de alguna nación, por ejemplo, la clase trabajadora, la nación obrera, el pueblo de la nación de tal país. Ha tenido impacto en el otro pacto, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense esto, ¿no? Para que ustedes entiendan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos que firmaron tanto comunistas como no comunistas, dice que todos los seres humanos son iguales, libres e iguales, en dignidad y en derecho. Esto lo firmaron todos. ¿Y cuándo se viola entonces un derecho? Y para los liberales americanos, cuando no se pueden ejercer los derechos individuales. Van a decir, este país viola los derechos humanos cuando no permite que se vote, cuando no da derecho a la propiedad privada, cuando no permite la libertad de trabajo. En vez de un comunista iba a decir, hay violación a los derechos humanos cuando un país excluye a la mayoría de su población, no le da salud, no le da vivienda y no le da educación. Con una misma definición sirvió para que las dos concepciones que estaban en boga pudieran firmar el tratado. Vean cómo juega acá la idea del consenso para que a nivel internacional todos firmen. Bien. La división entonces aparece al momento de determinar sobre qué grupo se aborda la unidad de análisis y de elección. Por ejemplo, podemos hablar de clase socioeconómica y tendríamos los marxistas, o del pueblo de una nación y tendríamos al socialismo no marxista. Hoy quedaría en esta posición las socialdemocracias de Europa, como España, Italia, Alemania o los países nórdicos, en una versión más licuada, una vez caída la cortina de hierro. Hay que hacer una necesaria aclaración. En estas caracterizaciones, los derechos van a surgir como una respuesta a situaciones particulares, o sea, en función de cómo estén los habitantes de cada estado. Son demandas a instituciones específicas para que ciertas amenazas y privaciones que son objetables sean eliminadas. Por ejemplo, en los derechos civiles y políticos, nadie quiere ser preso sin una condena previa. Nadie quiere ser privado de la propiedad a la que accedió legítimamente. Nadie quiere ser eliminado por una persona que no tenga el derecho a quitar la vida. Bien, de ahí que es posible efectuar un reconocimiento, esto es bien de un naturalista, uno puede decir, instituir universalmente derechos y al mismo tiempo haber desacuerdos sobre los fundamentos filosóficos de los derechos. Lo que recién les decía, todos podemos decir que somos libres e iguales en dignidad y derechos, pero tener desacuerdos sobre cuándo se produce la violación. Bien. Por esta razón, y esto yo coincido, muchos autores destacan, más importante es señalar la promoción y la protección de los derechos antes que adentrarse en este debate considerable y continuo sobre cómo ubicar estos derechos dentro de una filosofía que sea considerada la más amplia y la más coherente. Entonces, ¿cuáles serían los 3 puntos de vista
en el contexto de la sociedad occidental. Tres perspectivas. Una, las actitudes de cada uno, haya o no tratado, van a seguir siendo las mismas. Liberales y comunitaristas, o sea, liberales y socialistas, se convierten en algún momento en conservadores en lo que respecta a su política exterior, política interna de protección de derechos y exterior de supervivencia del más fuerte. Vean qué pasa en Italia y en España con Melilla y esta isla italiana en la cual ponen como castigados a los que quieren entrar como inmigrantes del África, pero adentro hacen la economía social de mercado. O los españoles que eran socialistas hasta que las papas quemaron y cortaron todos los empleos de golpe diciendo que hasta los socialistas se pusieron conservadores. Entonces, liberales y comunitaristas moderan o modifican sus conductas respecto de los derechos, asumiendo una idea de unicidad de la sociedad internacional, que será bueno o malo según el camino que iniciamos yo. Este análisis conduce al juicio crucial entre liberalismo y, hoy no decimos más marxismo, decimos socialismo restringido, donde cada uno busca sostener su base de poder. Claro, con la caída del marxismo se acentúa la concentración capitalista a sus máximos exponentes y por lo tanto la lucha es qué grado de participación va a tener la democracia frente a los avances del capitalismo. Entonces, para concluir, es cierto que los tratados de derechos humanos rechazan al conservadurismo, esto de que cada uno haga la que puede, como ideología oficial para la comunidad internacional. El conservadurismo será en esencia una filosofía de la imperfección que se mueve sobre la desigualdad de los individuos y la imposibilidad de que las personas y la sociedad cambien para mejor. Cuando venga un extranjero y no haya trabajo, le voy a dar una patada. Y que se vayan a Paraguay, que se vayan a Chile, y pensaré primero en el argentino. Los tratados acentúan cierta versión de igualdad y buscan orientar a la comunidad mundial a un cambio radical hacia condiciones mejores. Este es el intento, de ahí que se logre otra cuestión. El movimiento de derechos humanos puede chocar entonces contra la filosofía conservadora de los estados. Pónganse a escuchar los noticieros, a leer los diarios y vean que esto no tiene una importancia crucial. Aún así, los tratados sobre derechos humanos han sido implementados en forma significativa y salvaron de alguna manera este obstáculo, porque hoy la práctica de los derechos demuestra que algunos valores benignos son compartidos. La dignidad intrínseca, por ejemplo, de las personas. Entonces, distintas partes del así llamado tercer mundo, América Latina, Argentina mismo, han practicado diferentes concepciones en materia de derechos humanos. Vean ustedes cuando viene Macri, cuando viene Cristina, concibiendo una especie de melange de liberalismo, comunitarismo y también conservadorismo. Puede señalarse entonces finalmente que la vigencia de los tratados de derechos humanos han superado las más importantes diferencias ideológicas. Por eso es tan importante que más allá de cualquier gobierno, la Argentina le ha dado jerarquía constitucional a los instrumentos de derechos humanos. Bueno, muchachitos, con esto termino la clase de hoy y creo que regularmente vamos bastante bien con la bolilla 1, que la tenemos más o menos cerrada. Yo la semana que viene voy a empezar con la otra bolilla que tengo a cargo, que después me tengo que fijar cuál es. Así que no sé si ahora tienen alguna preguntita para hacerme respecto de lo que vimos hoy o de lo que vimos en la clase anterior. Sebastián Mena me puso el dedito. A ver, hay 19 chats, 20, ¿no? ¿Qué dice? Sí, ok, y sí, gracias. Es bolilla 1 la que se dio hoy. Sí, se sigue dando porque estamos viendo todos los puntitos y la tienen que completar con lo que les di por escrito, que ya está subido a la página. Los dos powers de hoy, uno lo tienen y otro se lo subiré mañana.
Bueno, espero preguntas. Pueden abrir los micrófonos y me preguntan. Profesor, Sí, el doctor Alfonsín formaba parte de lo que se llamaba una internacional socialista, ¿puede ser? Leí por ahí. socialdemócrata, era la línea socialdemócrata del radicalismo, y con él fue la primera vez que el radicalismo integró la internacional socialista. Hoy el radicalismo no tiene ese color, tiene un color más conservador, sería el radicalismo de Alvear, si querés. Yo creo que la posición socialdemócrata del radicalismo se fue diluyendo al punto que Moró y el hijo de Alfonsín no están dentro de, están, pero uno es embajador de Alberto Fernández y el otro lo apoya desde la labor legislativa. Así que yo no sé si hoy puede decirse con fuerza que existe la rama socialdemócrata del radicalismo. Ah, el fallo de la Corte fue el caso COT, K-O-T. Nicolás, ¿te quedó claro entonces? No lo voy a saber nunca, pero... Sí, doctor, sí, Bien. igualmente están como más diluidos, ¿no? Las ideologías actualmente, como usted decía, están más diluidas. Cierto lo que vos decís, lo que no es tan bueno, porque es bueno más... Mirá, decía Roosevelt cuando hablaba de los presidentes, de los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dice, ¿es bueno o malo que los miembros de la Corte expresen una ideología? Y él decía, es bueno en el sentido amplio de la ideología. Yo soy juez y puedo decir, soy socialdemócrata. Estaría muy mal si yo dijera, soy juez y soy radical, peronista, kirchnerista, porque un juez, cuando expresa su ideología, es bueno que la sociedad sepa cómo piensa ese juez, pero no que el juez esté alineado con una facción determinada. O sea, es malo esto que las ideologías estén tan mezcladas, porque vos no sabés bien cómo piensa y que define acciones políticamente. Porque te dice, yo soy socialista o soy conservador y después hacen todo lo contrario. Es cierto que hoy el político es más pragmático que otra cosa, ¿bien? Pero no está mal que un actor de la política, sea en cualquiera de las ramas de Estado que trabaja, tenga claro cómo piensa, no importa a quién escriba, pero sí es importante dentro de la idea de la gran política, cómo se define su pensamiento. A ver, chicos, ¿qué otra preguntita? Jan, Mariano, Nicolás, Paola, Silvana, Beatriz, ¿ninguna pregunta? Cintia, que se acomoda ahí el aparato, Natalia, que se No, recuadró. profesor, muy clara la clase de hoy. Ah, bueno, si es para lavarme, me gustó. Buenísimo, gracias. Porque no es tan fácil trabajar estos puntos, ¿eh? Yo quiero que después cuando vean el Power vayan recordando. Y si tienen alguna duda, me mandan algún mail y yo se la aclaro. Y si no, la clase que viene, o al principio o al final de la clase, vemos qué duditas le pueden quedar, sobre todo con lo que tienen que leer solos ahora, que es la parte de filosofía que me dije. Igual recuerden que tienen subido a mi página el libro de el titular, que tiene su primer punto, que habla de la filosofía marxista, y eso que le gusta tanto al doctor Lasic. Bueno, léanlo, que no es mucho, y pueden tener una idea general de esas cuestiones. ¿Qué más, chicos? Anímense. Le hago una consulta, profesor. Cuando habló, por ejemplo, de Vidar Campos, cuando él definía los derechos humanos, básicamente estaría diciendo que en su caso como que unía ambas teorías de que son derechos No, fundamentales, de que representan... él no tiene las teorías, él es realista, o sea, siempre el derecho es norma, valor y proyección sociológica. Nunca la norma sola.
Y él dice, si hay norma, mejor. Pero si hay norma, el derecho humano existe igual. Porque esencialmente él es un naturalista. Bien, por eso nos decía a nosotros que nos presentábamos como positivistas, decía, bueno, presentate como quieras mientras no digas que no es posible hablar de derechos humanos. Pero para él era mejor un positivista que un negacionista. Bien, encima él es un naturalista católico. Entonces él nos hablaba de la doctrina social de la iglesia y nosotros le decíamos, bueno, Fernando, vos que sos creyente, rezás por nosotros que somos un poco perdidos del tema de la religión, pero realmente Germán fue un hombre tan bueno que era capaz de admitir que sus discípulos pensaran distintos. Y esa fue de alguna manera parte de su grandeza, ¿no? Como jurista y como persona. Y como opinión, digo, no, o sea, mezclar ambas teorías estaría mal porque, por un lado, o sea, Sí, no es posible mezclarla porque o decir que el derecho nace de una regla jurídica o decir que el derecho nace de algo superior y anterior. Bien, entonces si vos decís que es una regla jurídica, pero si no hay regla jurídica nace igual, ya soy un naturalista. Por eso es interesante Alexis, que dice los derechos nacen de reglas jurídicas que son principios, que son reglas jurídicas más elásticas y mejor interpretables. Entonces como que le da más durabilidad al sistema. Es como que si vos sois un positivista, por ahí te venden una ropa que la lavas y se encoge. Pero con Alexis te está vendiendo ropa que la puedes lavar varias veces, meter a la máquina y te va a seguir siendo de utilidad. Salvo que un momento ya no la podés lavar porque está vieja. En ese momento, si le pones un parche, vas a ver que no encuadra porque le metiste algo que está fuera del sistema. Entonces, ¿qué hace Alexis? Desde un lugar del positivismo, ampliar el marco de la interpretación. Porque él, en vez de hablar de derecho, como habla Kelsen, habla de principios. Por ahí, sí, porque alguno que te diga que pueden mezclar las dos teorías. Nino con el constructivismo ético, pero los otros autores le dicen a Nino que fue un grandísimo jurista y al final soy un naturalista, porque hablas de constructivismo ético. Y vos querías decir algo más. sí, no, que respecto de lo que decía, que es lógico, porque una ley positiva va a tener que cambiar respecto del tiempo, en cambio un principio es eterno. Bueno, pero los principios también pueden modificar. Vos fíjate que hay principios que tienen que ver con las acciones privadas de los seres humanos. Antes no se entendía que una acción privada podía ser que un hombre se vista de mujer. Hoy tranquilamente está dentro de la moral privada de cada uno, porque la sociedad fue modificando y es el mismo, que es la moral privada. Claro. No puede Pero el ser principio no cambió. O sea, sea, cambia la sociedad, pero el principio permanece. Eso es lo que claro, quiero decir. hasta que no permanezca más, hasta que la sociedad diga no hay moral privada. Somos una sociedad que diga lo único que vale es la moral pública, porque somos un Estado que te impone las conductas. Entonces se tendría que borrar el artículo 19. ¿Bien? Pero sí, es más Pero, propio claro, del sí, principio que simplemente de normas. Es más innovador. claro. Mariano Zanelli, ¿tenías una pregunta? Estás muteado, Zanelli. Capaz si prende, hagas el audio. Sí, si tiene alguna pregunta, capaz que no tiene ninguna pregunta. Lo vi medio que se acercaba y se alejaba, entonces eso le pregunté. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita más? Porque si no me voy a comer, ¿eh? Sí, creo que quiere hacer una pregunta, profesor, pero no se escucha. ¿Querés escribirla? Quédate. O mandá la pregunta por el chat, si no.
¿Tu pregunta es cuándo se suben los power al campus? No. Mañana el power que falta lo subo. ¿Alguno me quiere preguntar algo más mientras Sanelli va escribiendo su pregunta? Alejandro Gallardo, gracias, muy buena clase. Ya tiene un 3, Gallardo, seguro, con esto que dijo, buena clase. Se entendió. Uy, 3.50 ya vamos. Paola Pimpinato, jajá, no, eso no me interesa tanto. Alejandro Gallardo, otro jajá. Bueno, igual estudio, ¿no? Que quiero que se saquen buena nota. ¿Saben por qué quiero que se saquen buena nota? Porque el día de mañana van a querer seguir sus estudios. El posgrado es carísimo. En vez si tienen buen promedio, de 8 para arriba, pueden conseguir becas. Y eso no se lo dice nadie. El día de mañana, ustedes puede ser que sean abogados, pero puede ser que no tengan dinero para pagarse una beca afuera. Y los sistemas europeos, americanos, dan buen dinero para estudiar afuera, pero tienen que tener el mérito para acceder. Entonces van a decir, la puta madre, ¿por qué Jiménez no me dijo que era mejor un 9 que un 6? Así que tenganlo presente, porque para nosotros van a correr años muy difíciles. Somos un país pobre, quebrado, y tenemos que generar masa crítica. Tenemos que estudiar mucho porque es la única posibilidad de ser mejores. Y en función de eso podremos después recuperar nuestros estudios. En la Comisión Americana, en el artículo 4, cuando se habla de concepción, comienzo del embarazo. Te voy a explicar quién es Mario Zanelli para todos. Ah, vos sos Mariano Concepción. Mirá, el artículo 4 es una clara norma de consenso. Cuando se firmó el Pacto de San José de Costa Rica, había países abortistas y otros que no eran abortistas. Pero lo que más que se quería es que todos firmaban para la lucha contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Había que volcar las dictaduras. Entonces, en el artículo 4 se dice, la vida será protegida generalmente desde la concepción. Ese generalmente permitió que entraran los países abortistas como los no abortistas. Porque lo que se dijo es, cuando dice generalmente y lo firma un Estado, si es Estado abortista, está entre los que generalmente protegen y si no, generalmente no protegen. Entonces, la Comisión y los que hicieron el tratado prefirieron que todos los países se pronunciaran en contra de la dictadura y no poner una norma empática vinculada al aborto que hubiera hecho que muchos países no firmaran el pacto. Entonces nosotros, cuando firmamos el Pacto de San José de Costa Rica, no solo lo firmamos como dice el artículo 4, sino que le hicimos una declaración interpretativa. Nosotros decimos, perdón, no el Pacto de San José, olvídate, la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 1, dice que se es niño desde el nacimiento hasta los 18 años. Nosotros cuando firmamos dijimos, para nosotros la Convención de los Derechos del Niño va a decir, se es niño desde la concepción y no desde el nacimiento. Con eso uno puede decir, y entonces la Argentina está en contra del aborto, porque protege desde la concepción. Pero también hay una norma en la Convención de Eliminación de todas las formas de agresión y tortura contra la mujer y discriminación, que dice tanto la mujer como el hombre tienen en paridad de derechos la posibilidad de planear sus embarazos. Esa norma que nosotros firmamos le da a la mujer el derecho a abortar. Entonces, ¿en qué queda la protección de la concepción? Según yo lo interpreto, la República Argentina tiene la obligación de proteger a toda mujer que no quiera abortar. Si una mujer quiere tener su hijo, el Estado argentino le tiene que dar todas las condiciones para que no haga el aborto. Ahora, si la mujer quiere abortar, la tiene que dejar. Esa es para mí la línea constitucional. Hoy legalmente sabemos que tenemos el Código Penal
que sanciona el aborto, salvo las excepciones. Pero cualquier juez podría declarar la inconstitucionalidad de esa norma frente al aborto voluntario, que por otra parte se está discutiendo y ya tuvo una opción fallida en el Congreso de la Nación hace unos años. No sé si eso te responde tu pregunta, Mariano. Haceme una señal con la mano y ya está. A ver. Sí, perfecto. Es que nos entendemos, ¿no? Y yo voy aprendiendo también a mis 60 años con estos aparatos, ya estoy aprendiendo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta o me voy? Me quieren tanto que no me quieren largar. A ver, a ver. Gracias. Eso significa que Alejandro Gallardo me dio la mejor noticia de anoche. Te puedes ir a comer, Jimena. Hasta luego, chicos. Nos vemos el miércoles que viene. Buenas noches, profesor. Buenas noches.